Le decían que tenía un papá que la quería mucho y era el que mandaba los vestidos y el dinero y todo. Pero él no podía venir porque estaba matando moros. La castigaban mucho, pero no le pegaban. Eran encierros, ayunos y el castigo peor, el de acostarse temprano. Se escapaba por la puerta del jardín y corría llorando hacia el mar. Quería meterse en un barco y navegar hacia la tierra de los moros y buscar a su papá. Algún marinero la encontraba llorando y la acariciaba. Ella le proponía el viaje. El marinero se reía. Le decía que sí, la tomaba en los brazos, pero el pícaro la llevaba a casa de la Haya y la volvían al encierro. Una tarde se había escapado por otro camino, pero no encontraba el mar. Había pasado junto a un molino. Un perro le había cerrado el paso al atravesar el puente de la acequia, hecho con un tronco hueco de castaño. Ana se había echado sobre el tronco porque se mareaba viendo el agua blanca que ladraba debajo como el perro enfrente de ella. El perro había pasado por encima de Anita, no había querido morderla. Ella entonces, desde la orilla, le llamó y le dijo, Chito, toma, ahí tienes eso. Era su merienda que llevaba en un bolsillo un poco de pan con manteca mojado en lágrimas. Casi siempre comía el pan de la merienda salado por las lágrimas. Cuando estaba sola lloraba de pena, pero delante del haya, de los criados y del hombre lloraba de rabia. Había encontrado después del molino un bosque y lo había cruzado corriendo, cantando, y eso que tenía aún los ojos llenos de llanto, pero cantaba de miedo. Al salir del bosque había visto un prado de hierba muy verde y muy alta. Allí estaba yo, ¿verdad? Gritó Germán. Es verdad. Y te dije si querías embarcarte en la barca de Trébol, que el barquero había sido mi criado y yo era de Colondres, que está al otro lado de la ría. Es verdad. La regenta recordaba todo esto como va escrito, incluso el diálogo, pero creía que en rigor de lo que se acordaba no era de las palabras mismas, sino de posterior recuerdo, en que la niña había animado y puesto en forma de novela los sucesos de aquella noche. Después se habían dormido. Ya era de día cuando les despertó una voz que gritaba desde la orilla de Colondres. Era el barquero que veía su barca en un islote que dejaba el agua en medio de la ría al bajar la marea. El barquero les riñó mucho. A ella la condujo a Loreto, un hijo de aquel hombre, pero en el camino les halló un criado del Haya. Andaban buscándola por todo el mundo. Creían que se había caído al mar. Doña Camila estaba enferma de susto, en cama. El hombre que besaba al Haya tomó a Anita por un brazo y se lo apretó hasta arrancarle sangre, pero ella no lloró. Le preguntaron dónde había pasado la noche y no quiso contestar por temor de que castigaran a Germán si se sabía. Le encerraron, no le dieron de comer aquel día, pero no declaró nada. A la mañana siguiente, el Haya hizo llamar al barquero de Trébol. Según aquel hombre, los niños se habían concertado para pasar juntos una noche en la barca. ¿Quién lo diría? Ana confesó al cabo que había dormido juntos, pero que había sido sin querer. Su propósito había sido hacerse dueños de la barca una noche, aunque les riñeran en casa, pasar de orilla a orilla, ellos solos, tirando por la cuerda, y después volverse él a Colondres y ella a Loreto. Pero el agua de la ría se había marchado, la barca tropezó en el fondo con las piedras en mitad del pasaje, y por más esfuerzos que habían hecho no habían conseguido moverla, y se habían acostado y se habían dormido. De haber podido romper la cuerda que sujetaba la lancha, se hubieran ido a la tierra del moro, porque Germán sabía el camino por el mar. Ella hubiera buscado a su papá y él hubiera matado muchos moros, pero la cuerda era muy fuerte. No pudieron romperla y se acostaron para contarse cuentos de dormir. Lo mismo había referido Germán al barquero, pero no se creyó la historia. ¡Qué escándalo! Doña Camila tomó a Anita por la garganta y por poco la ahoga. Después dijo un refrán desvergonzado en que se insultaba a su madre y a ella, según comprendió mucho más tarde, porque entonces no entendía aquellas palabras. Doña Camila culpaba al hombre que le daba besos de las picardías de la niña. Tú le has abierto los ojos con tus imprudencias. Anita no entendía, y el hombre la miraba con llamadas en los ojos, y sonreía, y en cuanto salía de la habitación, el Haya le pedía besos a ella, pero nunca quiso dárselos.
Vino un cura y se encerró con Ana en la alcoba de la niña y le preguntó unas cosas que ella no sabía lo que eran. Más adelante, meditando mucho, acabó por entender algo de aquello. Se la quiso convencer de que había cometido un gran pecado. La llevaron a la iglesia de la aldea y le hicieron confesarse. No supo contestar al cura y éste declaró al aya que no sería la niña para el caso todavía porque por ignorancia o por malicia ocultaba sus pecaditos. Los chicos de la calle la miraban como el hombre que besaba a doña Camila. La tomaban por un brazo y querían llevársela no sabía dónde. No, volvió a salir sin el aya. A Germán no había vuelto a verle. He escrito a tu papá diciéndole lo que eres. En cuanto cumpla los 11 años irás a un colegio de recoletas. Esta amenaza de doña Camila no pasó de amenaza, pero Ana no sentía salir de Noreto, ir donde quiera. Desde entonces lo trataron como a un animal precoz. Sin enterarse bien de lo que oía, había entendido que achacaba a culpas de su madre los pecados que le atribuían a ella. Al llegar a este punto de sus recuerdos, la regente sintió que se sofocaba, sus mejillas ardían, encendió luz, apartó de sí la colcha pesada y sus formas de Venus algo flamencas se revelaron exageradas bajo la manta de finísima lana de colores ceñida al cuerpo. La colcha quedó arrugada a los pies. Aquellos recuerdos de la niñez huyeron, pero la cólera que despertaron a pesar de ser tan lejana no se desvaneció con ellos. ¡Qué vida tan estúpida!, pensó Ana, pasando a reflexiones de otro género. Aumentaba su mal humor con la conciencia de que estaba pasando un cuarto de hora de rebelión. Creía vivir sacrificada a deberes que se habían impuesto. Estos deberes algunas veces se los representaba como poética misión que explicaba el porqué de la vida. Entonces pensaba, la monotonía, la insulsez de esta existencia es aparente. Mis días están ocupados por grandes cosas. Ese sacrificio, esta lucha, es más grande que cualquier aventura del mundo. En otros momentos, como ahora, tascaba el freno la pasión sojuzgada, protestaba el egoísmo, la llamaba loca, romántica. Nancy decía, ¡qué vida tan estúpida! Esta conciencia de la rebelión la desesperaba, quería aplacarla y se irritaba, sentía cardos en el alma. En tales horas no quería a nadie, no compadecía a nadie. En aquel instante deseaba oír música, no podía haber voz más oportuna, y sin saber cómo, sin querer, se le apareció el Teatro Real Madrid y vio a don Álvaro Mesía, el presidente del casino, ni más ni menos, envuelto en una capa de embozos grana, cantando bajo los balcones de Rosina. Ecco ridente il cielo. La respiración de la regente era fuerte, frecuente. Su nariz palpitaba ensanchándose, sus ojos tenían fulgores de fiebre y estaban clavados en la pared, mirando la sombra sinuosa de su cuerpo ceñido por la manta de colores. Quiso pensar en aquello, en Lindoro, en el barbero, para suavizar las perezas de espíritu que la mortificaba. Si yo tuviera un hijo, ahora, aquí, besándole, cantándole. Huyó la vaga imagen del Rorro y otra vez se presentó el esbelto don Álvaro, pero de gabán blanco entallado, saludándola como saludaba al rey Amadeo. Mesía, al saludar, humillaba los ojos, cargados de amor, ante los de ella, imperiosos, imponentes. Sintió flojedad en el espíritu, la sequedad y tirantez que lo mortificaban se fueron convirtiendo en tristeza y desconsuelo. Ya no era mala, ya sentía como ella quería sentir, y la idea de su sacrificio se le pareció de nuevo, pero grande, ahora, sublime, como una corriente de ternura capaz de anegar el mundo. La imagen de don Álvaro también fue desvaneciéndose, cual un cuadro disolvente. Ya no se veía más que el gabán blanco, y detrás, como una filtración de luz, iban destacándose una bata escocesa a cuadros, un gorro verde de terciopelo y oro, con borla, un bigote y una perilla blancos, unas cejas grises muy espesas, y al fin, sobre el fondo negro brilló en la entera respetable y familiar figura de su don Víctor Quintanar, con un nimbo de luz en torno. Aquel era el sujeto del sacrificio. Como diría don Cayetano, Ana Osores depositó un casto beso en la frente del caballero. Sintió vehemente el deseo de verle, de besarle, en realidad como al cuadro disolvente. Mala hora, sin duda, era aquella.
Pero la casualidad vino a favorecer el anhelo de la casta esposa. Se tomó el pulso, se miró las manos, no veía bien los dedos. El pulso latía con violencia. En los párpados le estallaban estrellitas como chispas de fuegos artificiales. Sí, estaba mala. Iba a darle el ataque. Había que llamar. Tomó el cordón de la campanilla. Llamó. Pasaron 2 minutos. ¿No oían? Nada. Volvió a empuñar el cordón. Llamó. Oyó pasos precipitados. Al mismo tiempo que por una puerta de escape entraba Petra, su doncella, asustada, casi desnuda, se abrió la colgadura granate y apareció el cuadro disolvente, el hombre de la bata escocesa y el gorro verde, con una palmatoria en la mano. ¿Qué tienes, hija mía?, gritó don Víctor acercándose al lecho. Era el ataque, aunque no estaba segura de que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los síntomas, los de siempre, no veía, le estallaban chispas de braseros en los párpados y en el cerebro, se le enfriaban las manos y de pasadas no le parecían suyas. Petra corrió a la cocina sin esperar órdenes. Ya sabía que se necesitaba tira y azar. Don Víctor se tranquilizó. Estaba acostumbrado al ataque de su querida esposa. Padecía de infeliz, pero no era nada. No pienses en ello, que ya sabes que es lo mejor. Sí, tienes razón. Acércate, háblame, siéntate aquí. Don Víctor se sentó sobre la cama y depositó un beso paternal en la frente de su señora esposa. Ella le apretó la cabeza contra su pecho y derramó algunas lágrimas, notadas que fueron las cuales por don Víctor exclamó éste: ¿ves? Ya lloras. Buena señal. La tormenta de nervios se deshace en agua. Está conjurado el ataque. Verás cómo nos sigue. En efecto, Ana comenzó a sentirse mejor. Hablaron, ella manifestó una ternura que él le agradeció en lo que valía. Volvió Petra con la tila. Don Víctor observó que la muchacha no había separado el desorden de su traje, que no era traje, pues se componía de la camisa, un pañuelo de lana, corto, echado sobre los hombros, una falda que, mal atada al cuerpo, dejaba adivinar los encantos de la doncella, dado que fueran encantos, que don Víctor no entraba en tales averiguaciones, por más que sin querer aventuró para sus adentros la hipótesis de que las carnes debían de ser muy blancas, toda vez que la chica era rubia azafranada. Con la tila y al azar, Anita acabó de serenarse. Respiró con fuerza, sintió un bienestar que le llenó el alma de optimismo. Qué solícita era Petra. Si su Víctor, qué bueno. Y había sido hermoso, no cabía duda. Verdad era que sus 50 y tantos años parecían 60, pero 60 años de una robustez envidiable. Su bigote blanco, su perilla blanca, sus cejas grises, le daban venerable y hasta heroico aspecto de brigadier, y aún de general. No parecía un regente de audiencia jubilado, sino un ilustre caudillo en situación de cuartel. Petro, temblando de frío, con los brazos cruzados, unos blanquísimos brazos bien torneados, se retiró discretamente, pero se quedó en la sala contigua esperando órdenes. Ana se empeñó en que Quintanar, casi siempre le llamaba así, bebiese aquella poca tila que quedaba en la taza. Pero si don Víctor no creía en los nervios, si estaba sereno, muerto de sueño, pero tranquilo, no importaba, era un capricho, no lo conocía él, pero se había asustado. Que no, hija mía, que te juro, que sí, que sí. Don Víctor tomó tila y acto continuo bostezó enérgicamente. ¿Tienes frío? Frío, yo. Y pensó que dentro de 3 horas antes de amanecer saldría con gran sigilo por la puerta del parque, la huerta de Osores. Entonces sí que haría frío, sobre todo cuando llegaran al montico él y su querido Frígilis, su Pílades cinegético, como le llamaba. Iban de casa, una casa prohibida, a tales horas por la regenta. Anita no dejó a Víctor tan pronto como si él quisiera estar. Estaba muy habladora, su querida mujercita. Le recordó 1000 episodios de la vida conyugal, siempre tranquila y armoniosa. ¿No quisieras tener un hijo, Víctor?, preguntó la esposa apoyando la cabeza en el pecho del marido. Con 1000 amores, contestó el ex regente buscando en su corazón la fibra del amor maternal. No la encontró, y para figurarse algo parecido pensó en su reclamo de perdiz, escogidísimo regalo de Frígilis. Si mi mujer supiera que solo puedo disponer de 2 horas y media de descanso, me dejaría volver a la cama.
Pero la pobrecita lo ignoraba. Todo, debía ignorarlo. Más de media hora tardó la regenta en cansarse de aquellas locuacidades nerviosas, que de proyectos, que de horizontes de color de rosa, y siempre, siempre juntos, Víctor y ella, ¿verdad? Sí, hijita mía, sí, pero debe descansar. Te exaltas hablando. Tienes razón, siendo una fatiga dulce. Voy a dormir. Él se inclinó para besarle la frente, pero ella, echándole los brazos al cuello y hacia atrás la cabeza, recibió los labios el beso. Don Víctor se puso un poco encarnado, sintió hervir la sangre, pero no se atrevió. Además, antes de 3 horas debía estar camino del Montico con la escopeta al hombro. Si se quedaba con su mujer, adiós cacería. Y Frígilis era inexorable en esta materia. Todo lo perdonaba, menos faltar o llegar tarde a un madrugón por el estilo. Sálvense los principios, pensó el cazador. Buenas noches, tórtola mía, y se acordó de las que tenía en la pajarera. Y después de depositar otro beso por propia iniciativa en la frente de Ana, salió de la alcoba con la palmatoria en la diestra mano. Con la izquierda levantó el cortinaje granate, se volvió, saludó a su esposa con una sonrisa y con majestuoso paso. No obstante calzar bordadas zapatillas, se restituyó a su habitación, que estaba al otro extremo del caserón de los Ozores. Atravesó un gran salón que se llamaba el Estado. Anduvo por pasillos anchos y largos. Llegó a una galería de cristales y allí vaciló un momento. Volvió pies atrás, desanduvo todos los pasillos y discretamente llamó a una puerta. Petra se presentó en el mismo desorden de antes. ¿Qué hay? ¿Se ha puesto peor? No es eso, muchacha, contestó don Víctor. ¡Qué desfachatez! Aquella joven no consideraba que estaba casi desnuda. Es que, por si Anselmo se duerme y no oye la señal de don Tomás Frígilis, era, como es tan bruto Anselmo, quiero que tú me llames, si oyes los 3 ladridos, ya sabes, don Tomás. Sí, ya sé, descuide usted, señor, en cuanto ladre, don Tomás iré a llamarle. ¿No hay más? Añadió la rubia azafranada con ojos provocativos. Nada más, y acuéstate que estás muy ligera y hace mucho frío. Ella fingió un rubor que estaba muy lejos de su ánimo y volvió la espalda, no muy cubierta. Don Víctor levantó entonces los ojos y pudo apreciar que eran, en efecto, encantos los que no velaba bien aquella chica. Se cerró la puerta del cuarto de Petra y don Víctor emprendió de nuevo su majestuosa marcha por los pasillos. Ea, ya que estoy levantado, voy a dar un vistazo a mi gente. En un extremo de la galería de cristales había una puerta. La empujó suavemente y entró en la casa, habitación de sus pájaros que dormían el sueño de los justos. Con la mano que llevaba libre hizo una pantalla para la luz de la palmatoria y de puntillas se acercó a la canariera. No había novedad. Su vista importuna no fue notada más que por 2 o 3 canarios que movieron las alas estremeciéndose y ocultaron la cabeza entre el plumaje. Siguió adelante. Las tórtolas también dormían. Allí hubo cierto murmullo de desaprobación y don Víctor se alejó por no ser indiscreto. Se acercó a la jaula del todo más filarmónico de la provincia, sin vanidad. El tordo estaba enhiesto sobre un travesaño con los hombros encogidos, pero no dormía. Sus ojos se fijaron de un modo impertinente en la de su amo y no quiso reconocerle. Toda la noche se hubiera estado el animalejo, mira que te mirarás, con aire de desafío, sin bajar la mirada. Le conocían bien, era muy aragonés, y como se parecía a Ripamilán, siguió adelante. Quiso ver la codorniz, pero la salvaje africana se daba de cabezadas, asustada, contra el techo de lienzo de su jaula chata y la dejó tranquilizarse. Ante el reclamo de perdiz quedó extasiado. Si algún pensamiento impuro manchara acaso su conciencia poco antes, la contemplación del reclamo, aquella obra maestra de la naturaleza, le devolvió toda la elevación de miras y grandezas de espíritu que convenía al primer ornitólogo y al cazador sin rival de Vetusta. El equilibrado del ánimo volvió don Víctor al amor de las sábanas. En aquella estancia dormían años atrás, en la cama dorada de Anita, él y ella, amantes esposos, pero había coincidido en una idea. A ella le molestaba
él con sus madrugones de cazador. A él le molestaba ella porque le hacía sacrificarse y madrugar menos de lo que debía, pero por no despertarla. Además, los pájaros estaban en una especie de destierro, muy lejos del amo. Traerlos cerca, estando allí Ana, sería una crueldad. No la dejarían dormir por la mañana, pero él, con qué deleite, hubiera saboreado el primer silbido del tordo, el arrullo voluptuoso de las tórtolas, el monótono ritmo de la codorniz, el chas-chas cacofónico, dulce al cazador de la perdiz huraña. No se recuerda a quién, pero él piensa que Anita se atrevió a manifestar el deseo de una separación en cuanto al tálamo, que al torum. Fue acogida con mal disimulado júbilo por la proposición tímida y el matrimonio mejor avenido del mundo dividió el lecho. Ella se fue al otro extremo del caserón, que era caliente porque estaba al mediodía, y él se quedó en su alcoba. Pudo Anita dormir en adelante de la mañana sin que nadie interrumpiera esta delicia, y pudo Quintanar levantarse con la aurora y recrear el oído con los cercanos conciertos matutinos de codornices, tordos, perdices, tórtolas y canarios. Si algo faltaba antes para la completa armonía de aquella pareja, ya estaba colmada su felicidad doméstica, por lo que toca a la concordia. Y a este propósito solía decir don Víctor, recordando su magistratura: la libertad de cada cual se extiende hasta el límite en que empieza la libertad de los demás. Por tener esto en cuenta, he sido siempre feliz en mi matrimonio. Quiso dormir el poco tiempo de que disponía para ello, pero no pudo. En cuanto se quedaba trasvolado, soñaba que oía los 3 ladridos de Frígilis. Cosa extraña, otras veces no le sucedía esto. Dormía a pierna suelta y despertaba en el momento oportuno. ¿Habría sido la tila? Volvió a encender la luz. Tomó el único libro que tenía sobre la mesa de noche. Era un tomo de mucho bulto, Calderón de la Barca. Decían unas letras doradas en un lomo. Leyó. Siempre había sido muy aficionado a representar comedias y le deleitaba especialmente el teatro del siglo XVII. Deliraba por las costumbres de aquel tiempo en que se sabía lo que era honor y mantenerlo, según él. Nadie como Calderón entendía en achaques del puntillo de honor, ni daba nadie las estocadas que daban reputaciones tan a tiempo, ni el discreteo de lo que era amor y no lo era. Les llegaba autor alguno a la suela de los zapatos, en lo de tomar justa y sabrosa venganza los maridos ultrajados. El divino don Pedro había discurrido como nadie y, sin quitar a El castigo sin venganza y otros portentos de Lope el mérito que tenían, don Víctor nada encontraba como el médico de su honra. Si mi mujer, decía Frigilis, fuese capaz de caer en liviandad digna de castigo, lo cual es absurdo, un supuesto. Bien, pero suponiendo ese absurdo, yo le doy una sangría suelta y hasta nombraba el albaitar, a quien había de llamar y tapar los ojos con todos los demás del argumento. Tampoco le parecía mal lo de prender fuego a la casa y vengar secretamente el supuesto adulterio de su mujer, si llegara el caso, que claro que no llegaría. Él no pensaba prorrumpir en preciosa tirada de versos, porque ni era poeta ni quería calentarse al calor de su casa incendiada, pero en todo lo demás había de ser, dado el caso, no menos riguroso que tales y otros caballeros parecidos de aquella España de mejores días. Frigilis opinaba que todo aquello estaba bien en las comedias, pero que en el mundo un marido no está para divertir al público con emociones fuertes, y lo que debe hacer en tan apurada situación es perseguir al seductor ante los tribunales y procurar que su mujer vaya a un convento. Absurdo, absurdo, gritaba don Víctor. Jamás se hizo cosa por el estilo en los gloriosos siglos de estos insignes poetas. Afortunadamente, añadía calmándose, yo no veré nunca en el doloroso trance de cogitar
medios para vengar tales agravios, pero juro a Dios que, llegado el caso, mis atrocidades serían dignas de ser puestas en décimas calderonianas. Lo pensaba como lo decía. Todas las noches, antes de dormir, se daba un atracón de honra a la antigua. Como él decía, honra a la Dora, así como la espada, como con la discreta lengua. Quintanar manejaba el florete, la espada española, la daga. Esta afición le había venido de su pasión por el teatro. Cuando trabajaba como aficionado, había comprendido en los numerosos duelos que tuvo en escena la necesidad de la esgrima, y con tal calor lo tomó y tal disposición natural tenía, que llegó a ser poco menos que un maestro. Por supuesto, no entraba en sus planes matar a nadie. Era un espadachín lírico, pero su mayor habilidad estaba en el manejo de pistola. Encendía un fósforo con una bala a 25 pasos, mataba un mosquito a 30 y se lucía con otros ejercicios por el estilo, pero no era jactancioso. Estimaba un poco su destreza, casi nadie sabía de ella. Lo principal era tener aquella sublime idea del honor, tan propia para redondillas y hasta sonetos. Era pacífico, nunca había pegado a nadie. Las muertes que había firmado como juez las habían causado siempre impenitencias, dolores de cabeza, a pesar de que se creía irresponsable. Veía, pues, don Víctor a Calderón sin cansarse, y próximo estaba a ver cómo se atravesaban con sendas quintillas dos valerosos caballeros que pretendían la misma dama, cuando oyó 3 ladridos lejanos. Era Frígilis. Doña Ana tardó mucho en dormirse, pero su vigilia se nos fue impaciente, desabrida. El espíritu se había refrigerado con el nuevo cejo de los pensamientos. Aquel noble esposo, a quien debía la dignidad y la independencia de su vida, bien merecía la abnegación constante a que ella estaba resuelta. Le había sacrificado su juventud. ¿Por qué no continuar el sacrificio? No pensó más en aquellos años en que había una calumnia capaz de corromper la más pura inocencia. Pensó en lo presente. Tal vez había sido providencial aquella aventura de la barca de Trébol. Si al principio, por ser tan niña, no había sacado ninguna enseñanza de aquella injusta persecución de la calumnia, más adelante, gracias a ella, aprendió a guardar las apariencias. Supo, recordando lo pasado, que para el mundo no hay más virtud que la ostensible y aparatosa. Su alma se regocijó contemplando en la fantasía el holocausto del general respeto, de la admiración que como virtuosa y bella se le tributaba. En Vetusta, decir la regenta era decir la perfecta casada. Ya no veía a Anita la estúpida existencia de antes. Recordaba que la llamaban madre de los pobres. Sin ser beata, las más ardientes fanáticas la consideraban buena católica. Los más atrevidos tenorios, famosos por sus temeridades, bajaban ante ella los ojos, y su hermosura se adoraba en silencio. Aquel mismo don Álvaro, que tenía fama de atreverse a todo y conseguirlo todo, la quería, la adoraba, sin duda alguna. Estaba segura, más de 2 años hacía que ella lo había conocido, pero él no había hablado más que con los ojos, donde Ana fingía no adivinar una pasión que era un crimen. Verdad era que en estos últimos meses, sobre todo desde algunas semanas a esta parte, se mostraba más atrevido, hasta algo imprudente. Él, que era la prudencia misma, y solo por esto digno de que ella no se irritara contra su infame intento, pero ya sabría mantenerle. Sí, ella le pondría a raya helándole con una mirada y pensando en convertir en carámbano a don Álvaro Mesía, mientras él se obstinaba en ser de fuego. Se quedó dormida dulcemente. En tanto, allá abajo, en el parque, miraba al balcón cerrado del tocador de la regenta, don Víctor, pálido y ojeroso, como si saliera de una orgía. Daba pataditas en el suelo para sacudir el frío y decía a Frígilis, su amigo: pobrecita, cuán ajena estará ella en su tranquilo sueño de que su esposo la engaña y sale de casa 2 horas antes de lo que ella piensa. Frígilis sonrió como un filósofo y echó a andar delante.
Era un señor ni alto ni bajo, cuadrado, vestía cazadora de paño pardo, iba tocado con gorra negra, con orejeras, y por único abrigo ostentaba una inmensa bufanda a cuadros que le daba 10 vueltas al cuello. Lo demás, todo era utensilios y atributos de casa, pero sobrios, como los de un Nemrod. Don Víctor, al llegar a la puerta del parque, volvió a mirar hacia el balcón lleno de remordimientos. Anda, anda, que es tarde, murmuró Frígilis. No había amanecido. Capítulo cuarto. La familia de los Osores era una de las más antiguas de Vetusta. Era el tal apellido de muchos grandes y marqueses, y pocos nobles había en la ciudad que no fueran por un lado o por otro algo parientes de tan ilustre linaje. Don Carlos, padre de Ana, era el primogénito de un secundón del conde de Osores. Don Carlos tuvo 2 hermanas, Anunciación y Águeda, que con su padre habitaron mucho tiempo el caserón de sus mayores. La rama principal, la de los condes, vivía años hacia emigrada. El primogénito del segundón quiso tener una carrera, ser algo más que heredero de algunas cacerías, unos cuantos foros y un palacio achacoso de goteras. Fue ingeniero militar, se portó como un valiente en muchas batallas, demostró grandes conocimientos en el arte del bogán, construyó duraderos y bien dispuestos fuertes en varias costas y llegó pronto a coronel de ejército, comandante del cuerpo. Cansado de casamatas, cortinas, paralelas y castillos, procuróse un empleo en la corte y fue perdiendo sus aficiones militares, quedándose solo con las científicas. Prefirió la física y las matemáticas a las aplicaciones de tales ciencias. Él prefirió al arte y cada día fue menos guerrero, pero al mismo tiempo se entregaba a las delicias de Capua, y por fin, después de muchos amorías, tuvo un amor serio, una pasión de sabio o cosa parecida, que ya no es joven. Loco de amor, se casó don Carlos Osores a los 35 años con una humilde modista italiana que vivía en medio de seducciones sin cuento, honrada y pobre. Esta fue la madre de Ana, que al nacer se quedó sin ella. Menos mal, pensaban las hermanas de don Carlos allá en su caserón de Vetusta. Su matrimonio había originado al coronel un rompimiento con su familia. Se escribieron 2 cartas secas y no hubo más relaciones. Si viviera mi padre, pensaba Osores, de fijo perdonaba este matrimonio desigual. Si viviera padre, moriría de disgusto, decían las solteronas implacables. Toda la nobleza vetustense aprobaba la conducta de aquellas señoras que vinieron en castigo de Dios en el desgraciado puerperio de la modista italiana, su cuñada indigna. El palacio de los Osores era de don Carlos. Sus hermanas se lo dijeron en otra carta fría y lacónica. Estaban dispuestas a abandonarlo si él lo exigía. Solo le pedían que pensase cómo se había de conversar aquel resto precioso de tanta nobleza. El coronel contestó que por Dios y todos los santos continuasen viviendo donde habían nacido. Él se lo suplicaba por bien de la misma finca, que sin ellas se vendría a tierra. Las solteronas, sin contestar ni transigir en lo del matrimonio, se quedaron en el palacio para que no se derrumbara. A don Carlos le dolió mucho que ni siquiera se le preguntase por su hija. La nobleza vetustense opinó que muerto el perro no se acabase la rabia, que la muerte providencial de la modista no era motivo suficiente para hacer las paces con el infame don Carlos ni para enterarse de la suerte de su hija. Tiempo había para proteger a la niña, sin menoscabo de la dignidad. Sí, como era de presumir, la conducta loca de su padre la arrastraba a la pobreza. Además, se corrió por Vetusta que don Carlos se había hecho masón, republicano y por consiguiente ateo. Sus hermanas se visitaron de negro y en el gran salón. En el estrado recibieron a toda la aristocracia de Vetusta como si se tratara de visitas de duelo. La estancia estaba casi a oscuras,
Por los grandes balcones no se dejaba pasar más que un rayo de luz. Se hablaba poco, se suspiraba y se oía el aleteo de los abanicos. Cuanto mejor hubiese sido que se hubiera vuelto loco, exclamó el marqués de Vegallana, jefe del Partido Conservador de Vetusta. ¿Qué? ¿Loco? Contestó una de las hermanas, doña Anunciación. Diga usted, marqués, que ojalá Dios se acordase de él antes que verle así. Hubo una unánime aprobación por señas. Muchas cabezas se inclinaron lánguidamente y se volvió a suspirar. Aquello de republicanismo no necesitaba comentarios. Don Carlos, en efecto, se había hecho liberal de los avanzados y de los estudios físico-matemáticos, había pasado a los filosóficos, y resulta ser un hombre que ya no creía sino lo que tocaba, hecha excepción de la libertad, que no la pudo tocar nunca y se creyó en ella muchos años. La vida del liberal en ejercicio en aquellos tiempos tenía poco de tranquilizador. Don Carlos se dedicó a filósofo y a conspirador, por lo cual creyó oportuno pedir la absoluta. Yo, ingeniero, no podía conspirar nunca, creía en el espíritu del cuerpo. Como particular, puedo procurar la salvación del país por los medios más adecuados. No hay que pensar que era tonto don Carlos, sino un buen matemático, bastante instruido en varias materias. Pudo reunir una mediana biblioteca en donde había no pocos libros de los condenados en el índice. Amaba la literatura con ardor y era, por entonces, todo lo romántico que se necesitaba ser para conspirar con progresistas. Lo que pudiera haber de falso y contradictorio en el carácter de don Carlos era obra de su tiempo. No le faltaba talento, era apasionado y se asimilaba con facilidad ideas que entendía muy pronto, pero no se distinguía por lo original ni por lo prudente. Su amor propio de libre pensador no había llegado a esa jerarquía de orgullo que solo se admite lo que uno crea para sí mismo. De todas maneras era simpático. De sus defectos, su hija fue la víctima. Después de llorar mucho la muerte de su esposa, don Carlos volvió a pensar en asuntos que a él se le antojaron serios, como propagar el libre examen dentro de un círculo determinado de españoles, procurar el triunfo del sistema representativo en toda su integridad. Tanto valía entonces esto como dedicarse a bandoleros sin protección. Por lo que toca a la necesidad de vivir a salto de mata, un conspirador no puede tener consigo una niña sin madre. Le hablaron de colegios, pero los aborrecía. Tomó una haya, una española inglesa que en nada se parecía a la de Cervantes, pues no tenía encantos morales y de los corporales, si de algunos disponía, hacía mal uso. Esto lo ignoraba don Carlos, que admitió a la haya en calidad de católica liberal, se le había dicho. Es una mujer ilustrada, aunque española, educada en Inglaterra, donde ha aprendido el noble espíritu de la tolerancia. Y además, curaba el entendimiento y el corazón a los niños con píldoras de la Biblia y pastillas de novela inglesas para uso de las familias. Era, en fin, una hipocritona de las que saben que a los hombres no les gustan las mujeres beatas, pero tampoco descreídas, sino así un término medio que los hombres mismos no saben cómo ha de ser. La hipocresía de doña Camila llegaba hasta el punto de tenerlo en el temperamento, pues, siendo su aspecto el de una estatua anafrodita, el de un ser sin sexo, su pasión principal era la lujuria satisfecha a la inglesa, una lujuria que pudiera llamarse metodista si no fuera una profanación. Tuvo que emigrar don Carlos y Ana quedó en poder de doña Camila, que por imprudencia imperdonable de Osores se vio disponiendo a su antojo de la mayor parte de las rentas de su amo, cada vez más flacas, pues las conspiraciones cuestan caras al que las paga. Aconsejaron los médicos aire de campo y de mar para la niña, y el aya escribió a don Carlos que su amigo, Iriarte, el que le había recomendado a doña Camila, vendía a una provincia del norte limítrofe de Vetusta una casa de campo en un pueblecito pintoresco, puerto de mar y saludable a todos los vientos.
Osores y órdenes para que se vendiese como se pudiera en la provincia de Vetusta la poca hacienda que no había malbaratado antes, y la mitad del producto de tan loca enajenación la dedicó a la compra de aquella quinta de su amigo Iriarte. La otra mitad fue destinada al socorro de los patriotas, más o menos auténticos. En Vetusta no le quedaba más que su palacio, que habitaban sin pagar las solteronas. La casa de campo y los predios que la rodeaban y pertenecían valían mucho menos de lo que podía presumir el conspirador, si juzgaba por lo que le costaban, pero él no paraba mientras en tal materia, se iba arruinando ni más ni menos que su patria, pero así como la lista civil le dolía lo mismo que si la pagase él entera, de las mangas y capirotes que hacían con sus bienes le importaba poco. No era todo desprendimiento. Vagamente veía en lontananza un porvenir de indemnizaciones patrióticas que, aunque estaban en el programa de su partido, a él no le alcanzaron. A las nuevas haciendas de don Carlos se fueron Anita, el aya, los criados y tras ellos el hombre, como llamó siempre la niña al personaje que turbaba no pocas veces el sueño de su inocencia, el Iriarte, el amante de doña Camila y antiguo dueño de la casa de campo. El aya había procurado seducir a don Carlos, sabía que su difunta esposa era una humilde modista, y ella, doña Camila Portacarrero, que se creía descendiente de nobles, bien podía aspirar a la sucesión de la italiana. Creyó que don Carlos se había casado por compromiso, que era un hombre que se casaba con la servidumbre. Conocía a este tipo y sabía cómo se le trataba, pero fue inútil. En el poco tiempo que pudo aprovechar para hacer la prueba de su sabio y complicado sistema de seducción, don Carlos no echó de ver siquiera que se le tendía una red amorosa. Por aquella época era él casi sansimoniano. Emigró Osores y doña Camila juró odio eterno al ingrato y consagró con la paciencia de los reformistas ingleses un culto de envidia póstumo a la modista italiana que había conseguido casarse con aquel estuco. Anita pagó por los dos. El aya afirmaba en todas partes, entre interjecciones aspiradas, que la educación de aquella señorita de 4 años exigía cuidados muy especiales, con alusiones maliciosas, vagas y envueltas en misterios a la condición social de la italiana. Daba a entender que la ciencia de educar no esperaba nada bueno de aquel retoño de meridionales concupiscencias. En voz baja decía el aya que la madre de Anita, tal vez antes que modista, había sido bailarina. De todas suertes, doña Camila se rodeó de precauciones pedagógicas y preparó a la infancia de Ana Osores un verdadero gimnasio de moralidad inglesa. Cuando aquella planta eterna comenzó a asomar a flor de tierra, se encontró ya con un rodrigón al lado para que creciera derecha. El aya aseguraba que Anita necesitaba aquel palo seco junto a sí y estar atada a él fuertemente. El palo seco era doña Camila, el encierro y el ayuno fueron sus disciplinas. Ana, que jamás encontraba alegría, risas y besos en la vida, se dio a soñar todo esto desde los 4 años. En el momento de perder la libertad se desesperaba, pero sus lágrimas se iban secando al fuego de la imaginación que le caldeaba el cerebro y las mejillas. La niña fantaseaba primero milagros que la salvaban de sus prisiones, que eran una muerte. Figurábase vuelos imposibles. Yo tengo unas alas y vuelo por los tejados, pensaba. Me marcho como esas mariposas, y dicho y hecho, ya no estaba allí, iba volando por el azul que veía allá arriba. Si doña Camila se acercaba a la puerta a escuchar por el ojo de la llave, no oía nada. La niña, con los ojos muy abiertos, brillantes, los pómulos colorados, estaba horas y horas recorriendo espacios que ella creaba llenos de ensueños confusos, pero iluminados por una luz difusa que centelleaba en su cerebro. Nunca pedía perdón, no lo necesitaba. Salía del encierro pensativa, altanera, callada, seguía soñando. La dieta le daba nueva fuerza para ello. La heroína de sus novelas de entonces era una madre. A los 6 años había hecho un poema con su cabecita rizada en un rubio oscuro. Aquel poema estaba compuesto de las lágrimas, de sus tristezas de huérfana, maltratada y de fragmentos de cuentos que oía a los criados y a los pastores de Loreto. Siempre que podía se escapaba de casa, corría sola por los prados, entraba en las cabañas donde la conocían y acariciaban, sobre todo los perros grandes. Solía comer con los pastores,
Volvía de sus correrías por el campo como la abeja en el jugo de las flores, con material para su poema. Como Poussin, cogía hierbas en los prados para estudiar la naturaleza que trasladaba al lienzo. Anita volvía de sus escapatorias de salvaje con los ojos y la fantasía llenos de tesoros que fueron lo mejor que gozó en su vida. A los 27 años, Ana Ozores había podido contar aquel poema desde el principio al fin, y eso que en cada nueva edad le había añadido una parte. En la primera había una paloma encantada con un alfiler negro clavado en la cabeza. Era la reina mora. Su madre, la madre de Ana, no parecía. Todas las palomas con manchas negras en la cabeza podían ser una madre, según la lógica poética de Anita. La idea del libro, como manantial de mentiras hermosas, fue la revelación más grande de toda su infancia. Saber leer. Esta ambición fue su pasión primera. Los dolores que doña Camila le hizo padecer antes de conseguir que aprendiera las sílabas, perdonándoselos ella de todo corazón. Al fin supo leer, pero los libros que llegaban a sus manos no le hablaban de aquellas cosas con que soñaba. No importaba, ella les haría hablar de lo que quisiese. Enseñaban geografía, donde había enumeraciones fatigosas de ríos y montañas. Veía Ana aguas corrientes, cristalinas y la sierra con sus pinos altísimos y soberbios troncos. Nunca olvidó la definición de isla, porque se figuraba un jardín rodeado por el mar y era un contento. La historia sagrada fue el maná desde su fantasía en la aridez de las lecciones de doña Camila. Adquirió su poema formas concretas, ya no fue nebuloso, y en las tiendas de las israelitas, que ella bordó con francas de colores, acamparon ejércitos de bravos marineros de Loreto, de pierna desnuda, musculosa y velluda, de gorros catarán, de rostro curtido, triste y bondadoso, barba espesa y rizada y ojos negros. La poesía épica predomina lo mismo que en la infancia de los pueblos, en la de los hombres. Ana soñó en adelante más que nada en batallas, una Ilíada, mejor en Ramayana, sin argumento. Necesitaba un héroe y le encontró. Germán, el niño de Colombres, sin que él sospechara las aventuras peligrosas en que su amiga le metía, se dejaba querer y acudía a las citas que ella le daba en la barca de Trébol. Nada le decían de aquellas grandes batallas que le obligaba a ganar en el extremo oriente, en las que ella le asistía haciendo el papel de reina consorte, con arranques de amazona. Algunas veces le propuso, hablándole al oído, viajes muy arriesgados a países remotos que él ni de nombre conocía. Germán aceptaba inmediatamente y estaba dispuesto a convertirse en diligencia si Ana aceptaba el cargo de mula, o viceversa. No era eso. La niña quería ir a tierra de moros de verdad, a matar infieles o a convertirlos, como Germán quisiera. Germán prefería matarlos y dicho y hecho se metían en la barca mientras el barquero dormía a la sombra de un cobertizo en la orilla. A costa de grandes sudores conseguían un ligero balanceo del gran navío que tripulaban, y entonces era cuando se creían bogando a toda vela por mares nunca navegados. Germán gritaba: «Orza, a babor, a estribor, hombre al agua, un tiburón», pero tampoco era aquello lo que quería Anita. Quería marchar de veras, muy lejos, huyendo de doña Camila. La única ocasión en que Germán correspondió al tipo ideal que de su carácter y prendas se había forjado, Anita fue cuando aceptó la escapatoria nocturna para ver juntos la luna desde la barca y contarse cuentos. Este proyecto le parecía más viable que el de irse a Morelia, y se llevó a cabo. Ya se sabe cómo entendió la grosera y lasciva doña Camila la aventura de los niños. Era de tal índole la maldad de esta hembra que daba por buenas las desazones que el lance pudiera causarle, por la responsabilidad que ella tenía, con tal de ver comprobados por los hechos sus pronósticos. Como su madre, decía las personas de confianza: improper, improper. Si ya lo decía yo, el instinto, la sangre, no basta la educación contra la naturaleza. Desde entonces educó a la niña sin esperanza de salvarla, como si cultivara una flor podrida ya por la mordedura de un gusano. No esperaba nada, pero cumplía su deber. Loreto era una aldea y como doña Camila refería la aventura a quien la quisiera oír, llorando la infeliz rendida bajo el peso de la responsabilidad.
y ella poco podía contra la naturaleza. El escándalo corrió de boca en boca y hasta en el casino se supo lo de aquella confesión a que se le obligó al reo. Se discutió el caso fisiológicamente, se formaron partidos. Unos decían que bien podía ser y se citaban multitud de ejemplos de precocidad semejante. Créanlo ustedes, decía el amante de doña Camila, el hombre nace naturalmente malo y la mujer lo mismo. Otros negaban la verosimilitud del hecho cuando menos. Si ponen ustedes eso en un libro, nadie lo creerá. Ana fue objeto de curiosidad general. Querían verla, desmenuzar sus gestos, sus movimientos para ver si se le conocía en algo. Lo que es desarrollada lo está, y mucho para su edad, decía el hombre de doña Camila, que saboreaba por adelantado la lujuria de lo porvenir.